Muy buenos días, estudiante colmetrista de puro corazón. Nuevamente juntos en un nuevo video explicativo de matemáticas. Hoy vamos a estar trabajando criterios de divisibilidad. Nosotros en clases anteriores ya hemos trabajado múltiplos y divisores. Pues veamos qué son los criterios de divisibilidad. Generalmente, los criterios de divisibilidad es un conjunto de reglas o es un conjunto eh, sí, de reglas o digámoslo de cierto modo, de ayudas que nos van a permitir calcular cuáles son los divisores de un número sin necesidad de hacer tantas divisiones. Recuerda que para calcular los divisores lo que hacíamos era dividir ese número entre 1 hasta ese mismo número y si la división era exacta decíamos que era un divisor. Ya ahora no vamos a necesitar hacer este proceso tan dispendioso y largo, sino que simplemente con estas reglas o con estos tips, nosotros vamos a poder calcular los divisores de un número de una forma más rápida y sencilla. Vamos a aprender algunos criterios de divisibilidad. Para determinar la divisibilidad de algunos números se han determinado algunos criterios sencillos como estos. Primero, podemos decir que un número es divisible entre 2 si termina en una cifra par. Recordemos que las cifras pares son 0, 2, 4, 6, 8. Si vemos que hay un número que termina en 0, en 2 o en 4 o en 6 o en 8, vamos a decir que ese número es divisible entre 2. No importa qué tan grande sea ese número. Un número es divisible entre 5 si termina en 0 o termina en 5. Es decir, que cada vez que veamos un número que termina en 0 y termina en 5, inmediatamente vamos a distinguir que se puede dividir entre 5. Y un número es divisible entre 10 si por supuesto termina en 0. Veamos algunos ejemplos. Dice, marca con X los números por los cuales se divide cada uno de los números dados. Número 278. Vemos que este número termina en un número par que es el 8. Por lo tanto, solo es divisible entre 2. 2565. Este es un número que termina en 5. Quiere decir que es divisible entre 5. Número 694. Este es un número que termina en un número par, por lo tanto será divisible entre 2. Número 2400. Este número termina en 0, por lo tanto es una cifra par, quiere decir que se divide entre 2. Pero también se puede dividir entre 5, porque todos los números que terminan en 0 también se pueden dividir entre 5. Al igual que también se puede dividir entre 0 porque también termina en 0. Entre 10, perdón, porque termina en 0. Y por último tenemos 24.454. Como termina en una cifra par que es 4, solo será divisible entre 2. Veamos entonces otros criterios. ¿Cómo podemos saber cuando un número es divisible entre 3? Pues un número es divisible entre 3 si al sumar todas sus cifras, el resultado es un múltiplo de 3. Por ejemplo, 2013. Para saber si es divisible entre 3, vamos a sumar todas estas cifras. 2 más 0 más 1 más 3. El resultado es 6 y 6 es múltiplo de 3. Por lo tanto, sí es divisible entre 3. 34.251. Sumemos cada cifra. 3 más 4 más 2 más 5 más 1. Vemos que el resultado es 15 y 15 es un múltiplo de 3. Por lo tanto, sí se puede dividir entre 3. 51.200. Sumemos todas sus cifras. 5 más 1 más 2 más 0 más 0. Vemos que el resultado es 8, pero 8 no es múltiplo de 3, ya que en la tabla del 3 no hay ningún número que nos dé 8. Por lo tanto, no es divisible entre 3. Divisibles entre 6. Vamos a ver qué criterio se utiliza para saber que un número sea divisible entre 6. Bueno, sencillo. Si el número se puede dividir entre 2 y se puede dividir entre 3 a la vez, o sea, al mismo tiempo, entonces diremos que sí es divisible entre 6. Tenemos la cifra 123. Miremos. El 123 no termina en un número par, por lo tanto no se puede dividir entre 2. Y si sumamos 1 más 2 más 3, vemos que nos da 6 y 6 es múltiplo de 3. Pero como no termina en un número par, ¿verdad? O sea, no se puede dividir entre 2, decimos que no es divisible entre 6. El número 1206 termina en un número par, o sea que sí se divide entre 2.
Si sumamos sus dígitos nos da 9 y 9 es múltiplo de 3. Quiere decir que 1206 es divisible entre 2 y entre 3. Por lo tanto, también se puede dividir entre 6. Veamos unos ejemplos más. 25 es un número que es divisible entre 5. ¿Por qué termina en 5? 150 también es divisible entre 5 porque acaba en 0. Y el 18 no es divisible entre 5 porque no acaba ni en 0 ni en 5. Por otro lado, tenemos que el 27 es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras nos da 9. 354 es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras es 12. 23 no es divisible entre 3 porque la suma de sus cifras es 5. Ahora, observa estos números. Todos estos números son divisibles entre 2. ¿Por qué? Porque todas sus últimas cifras son números pares. 750 termina en 0, 438 termina en 8, 56 termina en 6 y 4354 termina en 4. Todas son cifras pares, por lo tanto se dividen entre 2. Ya para terminar, debes practicar los ejercicios de la página 116 y 117. Ahí vas a realizar el ejercicio número 1, el número 2 y el número 5. Y de compromiso, debes realizar un repaso de lo que hemos venido trabajando anteriormente en matemáticas. Muchísimas gracias y nos vemos en otra oportunidad.